Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Semiactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Semibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión en Semiactualidad. Tengo el gusto aquí de acompañar, como es costumbre, a Tere Aviña. Comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Semiactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Semiactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Desarrollan científicos una terapia innovadora para la osteoporosis. Aquí le diremos cómo la mezcla de tratamientos locales y sistémicos podría mejorar la salud ósea de los pacientes. Y aumentan los casos de tosferina en México, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan fortalecer la vigilancia, principalmente en niños menores de 1 año de edad. Platicaremos con el epidemiólogo Jesús Enrique García para saber por qué es importante diagnosticar a tiempo la tosferina y cómo identificar tempranamente sus síntomas. Pero antes vamos con Tere Aviña. Tere. Gracias, Rafa. Aquí en Semiactualidad entramos en contexto. Con Semiactualidad. La tosferina es una infección bacteriana aguda, altamente contagiosa. Afecta las vías respiratorias y puede ser más peligrosa en niños menores de 1 año al provocar ataques de tos severos que dificultan la respiración. Incluso puede causar apnea en lactantes. Su transmisión ocurre a través de gotículas expulsadas al toser o estornudar. Y la enfermedad se desarrolla en 3 fases: catarral, paroxística y de convalecencia. En los últimos años, México ha experimentado un incremento notable en los casos de tosferina. Las entidades con mayor incidencia incluyen Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes y Estado de México, donde este resurgimiento se atribuye a una disminución en las coberturas de vacunación. Pero este brote de tosferina no solo ocurre en México. Por ejemplo, en Brasil se tuvieron 240 casos el año pasado. En Colombia la cifra fue mucho menor, al confirmarse 64 casos en 2024. Finalmente, Estados Unidos es el país que rebasa todas las estadísticas. Al término de 2024, fíjese, se reportaron 35.435 casos y 10 defunciones, evidenciando un aumento considerable en comparación con años anteriores. Hay que recordar que la tosferina es prevenible mediante vacunación. Por ello es fundamental mantener esquemas de inmunización completos y actualizados para evitar futuros brotes y proteger a la población más vulnerable. Estamos en contexto y ahora les invito a seguirnos en Instagram y en X como Semiactualidad. Está con nosotros para hablar de la tosferina Jesús Enrique García, médico epidemiólogo del Instituto Politécnico Nacional, casa de estudios donde a través del CINVESTAF obtuvo también el grado de maestro en ciencias en infectómica y patogénesis molecular. Con él y con Rafa Cardona regresamos. Semiactualidad. Semiactualidad. Estamos con el doctor Jesús Enrique García Sánchez, quien es epidemiólogo. Obviamente un epidemiólogo es un experto, un especialista
en estos contagios colectivos que se llaman epidemias. Doctor, muchas gracias por ayudarnos a entender qué está pasando con la tosferina y primero, pues, que nos explique usted la diferencia entre este aumento de contagios y epidemia. Muchas gracias por la invitación. Este aumento de casos viene desde el 2024. La OPS, que es donde nos regimos nosotros, somos un país que está dentro de las Américas, notó este aumento desde el 2024. Es la Organización Panamericana de la Salud. Es dependiente de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Hizo este reporte y actualmente en México hay una alerta epidemiológica, que es un comunicado que hace el Sistema Nacional de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología a todas las unidades del sistema para que estén vigilantes de un aumento no esperado de casos de ciertas enfermedades. En este caso fue de la tosferina. ¿La tosferina es una enfermedad infantil? La tosferina históricamente ha sido una enfermedad que ha afectado principalmente a los grupos de menores de edad. No se caracterizaría como una enfermedad infantil porque puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, pero donde hay más riesgo de que haya casos graves y mortalidad son los menores de 1 año, los menores de 6 meses. Por eso es muy importante siempre estos grupos de edad. La vacunación está enfocada principalmente a estos grupos. Principalmente puede haber casos en todos los grupos de edad, pero los casos graves casi siempre se aíslan en los pacientes pequeñitos. Ahora, ¿cómo es posible que haya un aumento de casos en un país que tradicionalmente tiene una buena conducta de vacunación? Si estuvieran todos vacunados, no habría este aumento de casos. Bueno, esa es una buena afirmación. Afortunadamente México sí es un país donde ha permeado mucho la vacunación en todos los grupos de edad y principalmente los niños. Todas las mamás embarazadas saben que lo primero que hay que hacerle a su hijo es vacunarlo. Antes de salir del hospital ya platicaron con ellos. El problema radica de la pandemia de COVID-19. La pandemia generó muchos espacios desatendidos de vacunación, no solo en el país, sino en todo el mundo. Y como nosotros somos un país que está dentro de las Américas, esta desatención de la vacuna ocurrió en todo el continente. Pero ¿eso quiere decir que por atender una cosa desatendimos otra? ¿Que ya estaba previamente atendida, cubierta? Una parte sí puede ser que se desatendió y otra parte era la falta de acceso de la población a los servicios. No había lo suficiente personal para cubrir todas las necesidades que teníamos. Los niños no van a dejar de nacer, las personas no van a dejar de enfermarse de todas las enfermedades que existen, pero estaba muy enfocado toda la atención a COVID y no se desatendió, simplemente se perdió un poco de vista las coberturas de vacunación, no por el sistema, sino también por la población. Había cierto temor a desplazarse e inclusive desplazándose hacia estas vacunas, a veces no encontraban el personal, porque no estaba el personal actualmente funcionando en sus actividades que hacía canónicamente, se había desplazado a otras actividades. Esta alerta que ahora tenemos y este aumento de casos que se registran en cuanto a la tosferina, no llega a ser una epidemia, pero ya es algo que preocupa. Preocupa al grado de que se hace un comunicado a nivel nacional. Los comunicados vienen en la primera línea, dice a quién va dirigido, y este va dirigido a todas las unidades de atención de salud, desde primer nivel, tercer nivel, centros médicos e institutos de salud. La salud en México se atiende por niveles. La base de toda la población se debería atender en el primer nivel y de ahí es una pirámide hasta que llegamos a los institutos nacionales. Ya por cosas de alta especialización. De alta especialización o de que requieran cirugías muy especializadas o diagnósticos muy avanzados. Pero se tiene que avisar a todo el sistema para que todos les llamamos prestadores de servicios, a todos los médicos, enfermeras, todo el personal que tenga contacto, esté muy al pendiente de estas enfermedades. Estas enfermedades, todo el que sea profesional de salud las conoce desde su formación, pero las va dejando de vista
porque son enfermedades que están muy controladas. Son enfermedades que tienen vacunas, que tienen tratamiento, que afortunadamente siempre han estado muy abajo, muy abajo. Ahora, ¿se puede decir que ya en México habíamos llegado, digamos, hasta 1990 o el año 2000? Ya habíamos logrado erradicar algunas enfermedades gracias o a la vacunación o a que dejaron de producirse casos. Por ejemplo, enfermedades que antes eran abundantes o frecuentes, como la lepra, por ejemplo, y de pronto regresaron. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona. ¿Por qué vamos para atrás, pues? Hay varios puntos importantes que mencionar. Todo eso que acaba de mencionar entra en un concepto que se llama enfermedades reemergentes y emergentes. Emergentes son las nuevas, como el COVID, todas las que no conocíamos, los casos de mpox, y las reemergentes son estas enfermedades que teníamos controladas. No podemos decir a ciencia cierta erradicadas, porque mientras haya casos en el mundo, corremos el riesgo de que algún caso se presente en nuestro territorio, que es nuestro país. Como pasó, por ejemplo, con el cólera, ¿no? Con el cólera. El sarampión, desafortunadamente, se reintrodujo a México por los viajeros, y en algunos países hay campañas muy arduas antivacunas. Afortunadamente en México no es el caso. Y sí, se ha descuidado un poco el primer nivel de atención, no como sistema, sino de las funciones que debe priorizar. Debe priorizar la prevención de riesgos y la atención en salud primaria. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de procurar una población sana. Lo primero sería tratar de que se mantenga sana la población, y entre esto mantenerlo sano es que tenga todas sus vacunas y todo su esquema completo. Si no llegamos a ese punto, corremos estos riesgos de que llegue a ser tanto los pacientes, en este caso los niños, que son los más susceptibles. Mientras esté vacunado la mayor porcentaje de la población, aunque haya algunos que no estén vacunados por cualquier motivo, ya sea por falta de acceso o por falta de insumos, que sería falta de vacuna, los que sí están vacunados lo están protegiendo. Pero si llega a haber suficientes no vacunados, van a estar en riesgo. Bueno, eso es el aspecto preventivo. Ahora, en el próximo bloque de esta conversación, le voy a preguntar, muy bien, al niño ya no lo vacunar, por la razón que sea o la sin razón que sea, no está vacunado. Y ya se enfermó, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Dónde lo vamos a tratar? ¿Y con qué lo vamos a tratar? Eso me lo platica usted ahorita que regresemos. Sí, mi actualidad. Sí, mi actualidad. Regresamos a Sí, mi actualidad, y estas son las buenas nuevas. Sí, mi actualidad. Investigadores han desarrollado un tratamiento innovador para la osteoporosis que combina terapias sistemáticas y locales. En un estudio con ratones, utilizaron un hidrogel especial y su versión con zoledronato, que es un medicamento contra la osteoporosis, logrando aumentar significativamente la densidad ósea en solo 2 semanas. El efecto fue más notable al combinar zoledronato con la hormona paratiroidea, sugiriendo un beneficio acumulativo. Estos resultados indican que la combinación de tratamientos locales y sistémicos podrían mejorar la salud ósea en pacientes con osteoporosis. Sí, mi actualidad. Mel Sykes, una podóloga de 42 años, superó la malformación de Chiari que afectaba su equilibrio y su visión después de una cirugía cerebral en 2023. Aunque le advirtieron que quizá no volvería a correr, esta mujer desafió las probabilidades y completó durante 132 horas una ultramaratón de 430 kilómetros en Escocia. Mel enfrentó nieve profunda, condiciones extremas, demostrando una recuperación extraordinaria. Su determinación inspiró a médicos y corredores, convirtiéndola en un ejemplo de resiliencia y superación. Estas fueron las buenas nuevas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Sí, mi actualidad, tanto en Instagram como en X. Y ahora regresamos con Rafa Cardona y nuestro invitado.
Muchas gracias. Regresamos con esta conversación con el doctor Jesús Enrique García, quien, como ya le comenté a usted, es epidemiólogo. Bueno, hablábamos de lo de la tosferina. Al niño no lo vacunaron, el niño ya se enfermó. El niño tiene 6 meses. ¿Qué hacemos con él? Primero hay que llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es a través de muestras, cultivos, PCR, que son muestras moleculares. Se llega al diagnóstico. Afortunadamente, esta bacteria que provoca esta enfermedad, que es la Bordetella pertussis, tiene un tratamiento. Es a base de macrólidos que están accesibles, queremos suponer, en todas las unidades. ¿Qué son los macrólidos? Son un tipo de antibióticos en los que entran antibióticos como la eritromicina, claritromicina y acitromicina, que son los medicamentos que se pueden utilizar. Inhiben unas subunidades ribosomales que, bueno, a grandes rasgos son pequeñas partes que requiere la bacteria para seguir funcionando. Si las detenemos, la bacteria deja de funcionar, bueno, deja de hacer su actividad y el cuerpo es capaz de atacarla. Debe ser tratamiento de erradicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que eliminar la bacteria, si no el daño sigue siendo progresivo. Para eso se define cuáles son los casos de tosferina. Primero serían todos los casos que tengas tos paroxística sin importar los días de duración. Después ya un caso sospechoso de tosferina sería casos de que tengas tos paroxística de más de 7 días con otros síntomas agregados. Tos cianosante, ¿qué es esto? Que el niño se ponga azulito. Tos emetizante, que vomite. Tos en accesos, que tenga muchas pausas. Y también el estridor laríngeo. ¿Y qué es un estridor laríngeo? Ese es... Porque como yo, a ver, ¿yo qué hago con mi niño? ¿Lo oigo a ver si le hace gorgoritos la garganta o qué es eso? No. Los padres de familia deben de estar muy al pendiente de su niño. Por ejemplo, los niños menores de 6 meses no tienen ninguno de estos síntomas. El único síntoma puede ser la apnea, que es que se vean que el niño de repente deja de respirar. O que el niño se ponga cianótico, que es un poquito azulito. Hay que correr inmediatamente al hospital. No es que sea un pitufo, que está enfermo. Está enfermo. Todos los papás reconocen muy bien el color sano de su bebé. Si ese color cambia, inmediatamente van al médico. Pero hay veces que hay que cuidar más. ¿Qué es el estridor laríngeo que habían mencionado? Es una respiración de lucha. Se escucha cómo está tratando de respirar el niño. Esta enfermedad es muy característica porque hasta el nombre de la bacteria tiene el nombre de la enfermedad. Pertussis quiere decir tos persistente, entonces va a tener tos mucho tiempo. O sea, un niño es sospechoso de tener tosferina simplemente con que tenga tos. Hay que pensar, esto es tosferina, aunque no sea, tos para empezar a tratarlo. En mucho de la atención se usa algo que se llaman definiciones operacionales. Estas definiciones deben de englobar a todos los casos que probablemente estén enfermos. Si yo tengo 100 pacientes y solo hay 2 enfermos, tengo que identificar esos 100 pacientes y esos 2 enfermos. De nada sirve que yo lo acote a 10 pacientes, que digo, ya descarté esos 90, pero se me fue uno de esos enfermos. Hay que cambiar la definición operacional para que incluya a ese paciente que no encontré. O sea, tratarlos a todos, pues. No tratarlos, identificar los que sean sospechosos y de ahí ya hacer... A través del análisis de los cultivos y todo esto. Primero, de la simple pregunta al padre. ¿Cuántos días lleva? ¿Cómo ha evolucionado? Esta enfermedad es bastante compleja en cómo evoluciona porque tiene tres etapas clínicas. Primero son una fase catarral, que es una gripita parecida a todos los niños, las primeras 2 semanas. El periodo de incubación es de 2 a 7 días. O sea, se contagia el niño, tiene 2 a 7 días a empezar con esta fase catarral, que le va a durar 2 semanas. Luego viene la fase paroxística, que es la fase que ya nos llama la atención, que ya vemos que el niño ya tiene todos estos síntomas que mencionamos. Y después de esas de 4 a 6 semanas viene la fase de convalecencia, que puede durar inclusive meses. El promedio es de 8 semanas. O sea, esta es una tos bastante prolongada. ¿Dónde debemos identificar a estos niños? En la primera fase, en la fase catarral, para hacer el tratamiento y evitar que llegue a las siguientes fases. Yo le preguntaba esto porque yo recuerdo que hace muchos años, decían que una forma de curar a un niño con tosferina era subirlo a un avión.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Luego les daba allá arriba, entonces ya en todos era peor. esos mitos que se van generando. Pero sí es importante mencionar que esta bacteria es reciente en cuanto a lo que tenemos de historia de la humanidad, porque requiere de muchos avances científicos. Si bien desde 1570 se conoce bien la enfermedad, solo fue hasta los años 20 que se inició el cultivo. Ahora, Después, sin el antibiótico, ¿el niño se puede curar? Esperando que su cuerpo naturalmente combata la bacteria. tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de Con supuestos, tecitos y porque cosas. no, el niño va a seguir progresando a lo que se llama historia natural de la enfermedad. El niño va a seguir hasta que llegue a un desenlace. El peor desenlace de estas patologías es la mortalidad. Sí hay casos que se pueden curar mientras el sistema inmune se activa, pero no es el ideal. Por eso existe la vacunación, para evitar que inclusive el niño se enferme. Ya no para decir que la enfermedad sea menor, para que no se enferme. O sea, sin vacunas y sin antibióticos, habría menos gente en el mundo. Sin vacunas y sin antibióticos corremos el riesgo, un riesgo muy grande, de que los adultos toleran la enfermedad, van a estar contagiando niños descubiertos. Por eso es importante los esquemas de vacunación, cumplirlos al pie de la letra. Dígame si es que hay alguna estadística, ¿cuál es el riesgo actual de contagio? O sea, esta alerta que ahora tienen los epidemiólogos, ¿a qué se debe? ¿Cuántos casos se han registrado? Si se puede distribuir por población, por zonas del país, por áreas geográficas. ¿Cómo está el mapa de la tosferina? Sí, el mapa está muy bien caracterizado. En la semana epidemiológica 10, que para fines prácticos es las primeras semanas de marzo, llevamos confirmados 340 casos a nivel nacional. De estos, la distribución entre hombres y mujeres es muy similar. ¿Dónde hay más casos? Ciudad de México, los estados colindantes, Morelos, Aguascalientes y Monterrey. Dibujar el mapa tiene que ser muy cambiante. Si ahorita vemos dónde está el mapa más alerta, en los estados donde en esa semana se presentaron más casos. Si bien en la Ciudad de México es donde actualmente hay más casos, llegando al orden de 50, un poquito más, en esa semana no se han presentado. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A donde están los casos activos, que suponemos que es donde están los contagios activos. Ahora, el riesgo se calcula calculando cuántas personas están sin esquema de vacunación. Pero eso es bastante complejo, porque yo puedo calcular por país, le puedo decir que estamos por arriba del 85% de las vacunas que cubren esta enfermedad. Pero si lo hago más por territorios más pequeños, viene por estado. Luego de por estado, por algo que nosotros llamamos jurisdicciones. Y para que todos entendamos, por municipios. Hay municipios que tienen coberturas muy bajas. Esos municipios están muy en riesgo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ese sí debe ser de todos. Que tomemos la cartilla de todos y veamos que estén completas. Bueno, pues esa es la única solución para este riesgo epidémico. Vacune a sus hijos. Si no hay una vacuna cerca de su casa, vaya a donde la pueda conseguir, porque pues como dice el doctor García Sánchez, después las cosas se complican y la tosferina puede ser mortal. Gracias doctor, gracias a usted por su atención y aquí estaremos para la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIME Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIME Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIME Actualidad. Con CIME Actualidad. Con CIME Actualidad. Ay, creo que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿En qué puedo servirle? Tome asiento. Ay, doctorcito, viera usted que mi pancita me trae una rebambaramba, un sube y baja, un quítate que ahí te voy, ya no aguanto este dolor. A ver, dígame qué tanto le metió a esa panchita, ¿eh?
Oiga, pues nada fuera de lo normal. Su taquito, su pozolito, su salsita y su postrecito. Oiga, entonces vea usted así como que me dice que todavía no sé que me cayó mal. Ahí está el detalle, chato. Para los malestares de la panchita, Mesajar. Alivia síntomas de colitis, gases e inflamación. Y en mayo, de lunes a domingo, pagas 2 y te llevas 3. Para cuidar tu panchita. Esto está re bueno. El mundo debería reírse más, pero después de probar Mesajar. Ahí está el detalle, chato. Y en farmacias similares tenemos todo para cuidar tu panchita. Hay algo en la bondad. Nunca es demasiado grande o demasiado pequeña. Cada jueves, Farmacias Similares ayuda a 9,500 personas dejándoles su cuenta gratis. Súmate al Jueves de Bondad de Farmacias Similares, un día que te contagia para que la bondad viva todos los días. 5,000 personas aplaudieron al Dr. Simi en su nominación al Premio Nobel de la Paz 2025. Confiamos en que sea un factor más para unir a los mexicanos. México unido jamás será vencido.